para tomar un poder. Una de las cosas que quiere hacer es pagarlos el sueldo en cuotas, otras hacer una quita a los que ganan más de determinado monto, o sea, todas las atribuciones que se toma este hombre en detrimento, ¿no?, de los derechos de los trabajadores. Y muchos compañeros ya están pensando la semana que viene movilizarse, ¿no?, los que antiguamente se llamaban el Consejo Liberante, otro nombre ahora no me acuerdo, para poner un freno, más que un costo político, un tipo, poner un freno, porque si no va a ser un perjuicio muy grande para los trabajadores. No sé si están enterados de esto. Esos son los más. No, bueno, hola Eduardo, ¿cómo andás? Esta es otra de las discusiones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la acción colectiva, de la acción sindical y de la expresión que tiene la libertad sindical, como es ejercer el programa de acción, la movilización es parte del programa de acción del movimiento obrero. Entonces, para mí, esto responde a lo mismo, ¿no es cierto? El análisis de los derechos, la ponderación del ejercicio de los derechos tiene que estar sujetada también a la razonabilidad y a la temporalidad de la medida. Es decir, bueno, hoy vos, digamos, desde el corset jurídico no podrías hacer una movilización, pero si hubiese sido por lo que la norma dispone, a lo largo del tiempo no hubiésemos avanzado nunca, no existirían hoy los derechos sociales y un montón de conquistas que los ha sabido conseguir el movimiento obrero gracias a la organización y el conflicto permanente. Ahí pensaba, ¿no? Hay un fallo que no habla particularmente de esto, que después se los puedo acercar, quizás ya es parte del material, que es de aquí de la Argentina, para los compañeros y las compañeras que no son del país, que es el fallo ATE, que sacó la Corte Suprema de Justicia en el año 2013, y en el caso trataba sobre una norma en un contexto de emergencia que dicta un municipio, ¿no?, una jurisdicción, una división territorial política que tenemos aquí en Argentina, como si fuera una localidad, un partido, un pequeño, que decretaba la rebaja de salarios de las personas que prestaban tareas en la Municipalidad de Salta, puntualmente porque había una crisis económica. Y lo interesante es que ahí la Corte Suprema, respecto de las medidas de ajustes derivadas de la crisis económica, lo que dice es que lo que debe primar en todo tiempo y lugar es la protección de las capas más vulnerables de la sociedad, y que el salario de la persona hace a la dignidad de la persona y por tanto es intangible. Esto en respuesta de cuáles son los planteos, o sea, los políticos, en general echan mano siempre de los mismos resortes, ¿no es cierto? Bueno, hay recesión económica y entonces les rebajamos el salario a los trabajadores. Podríamos discutir qué pasa con las rentas financieras, qué pasa, ¿no?, con otras actividades, con los que más tienen, si corresponde que paguen mayor impuesto. Bueno, hay varias discusiones que podríamos dar antes de afectar el salario de las personas que trabajan. Mariana, aprovecho, no sé si está resuelta más o menos la consulta, aprovecho porque aquí han dejado una compañera por el chat, Rita Otazo nos dice, la resolución 397 del 2020 del Ministerio de Trabajo, que si no me equivoco es la que, en el caso de la Argentina, establece un acuerdo entre la Confederación General de Trabajo y la Unión Industrial Argentina para regular las suspensiones. Dice que el silencio de la entidad sindical la tendrá como conforme respecto del acuerdo sugerido, ¿no? La pregunta que hace aquí la compañera es, bueno, en qué momento una resolución de ese tipo puede derogar la ley de contrato de trabajo que habla de la renunciabilidad de derechos laborales? No sé si vos ahí tenés el chat también, no sé si lo interpretás como yo la consulta. No veo el chat. Yo, chicos, tienen que tenerme paciencia porque como soy nueva, no sé dónde está el chat, pero... Estás como todo. Fíjate que en la parte de abajo de la pantalla a la izquierda, bien abajo a la izquierda hay tres iconos. Uno que es como una pantallita, otro que es como una mano y otro que es como una burbuja de comentario. ¿Los ves? ¿Sí? Son tres iconos en la pantalla de la transmisión. Y ahí en ese icono se despliega un chat. Y está el chat de la compañera, el mensaje. Bien, ya lo vi, perdón. ¿Lo pudiste ver?
Bueno, yo más o menos te decía esto y les contaba a los que no lo vieron. Es una consulta sobre un acuerdo de la Central Argentina del Trabajo con la Unión Industrial Argentina para, en el contexto de la crisis, establecer suspensiones que permitiría que se rebajen un porcentaje de los salarios. Y lo que dice acá, por lo que señala la compañera, es que, bueno, acá se dice que el silencio de la entidad sindical del área en cuestión implicaría haber aceptado este acuerdo. Y la compañera dice, bueno, pero según la ley de contrato de trabajo local no se puede renunciar a estos derechos. ¿Qué nos puedes contar al respecto? No, y a lo que agrega Rita, yo diría, le agregaría lo que dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de, bueno, primero saludarla, me parece muy interesante la consulta, y después todo lo que es el bloque federal de constitucionalidad en la Argentina. No solamente la ley de contrato de trabajo dispone el principio protectorio y de progresividad y renunciabilidad de los derechos laborales, sino que además la propia Constitución en el artículo 14 bis establece esta garantía, ¿no es cierto?, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, eh, cómo tiene que ser ese trabajo y cómo tiene que ser esa remuneración, eh, y todo el bloque constitucional federal que incorpora los tratados internacionales como derecho interno en la Argentina no permitirían ese acuerdo que hubo entre la Confederación General del Trabajo y la UIA. Así que yo creo que el problema es, Rita, digamos, yendo un poquito más allá de tu consulta, pensar que este tipo de acuerdos o este tipo de normas de emergencia en definitiva están sujetos a un control de convencionalidad y de legalidad que hace el Poder Judicial, que hoy tampoco funciona. Entonces, frente al hecho concreto, ¿no es cierto?, frente a la suspensión del contrato de trabajo, frente al despido dispuesto, la tutela que te ofrece el ordenamiento jurídico argentino es ex post, ¿no es cierto? Es una vez consumado el hecho, no es ex ante. Ante el trabajador o la trabajadora no tiene muchas herramientas para protegerse de ese avance. Pero no tengo dudas que, digamos, si la cuestión fuera judicializada efectivamente, tenemos por suerte muchos y muchas jueces que resolverían a favor del trabajador y la trabajadora, entendiendo que ese acuerdo y esa resolución del Ministerio de Trabajo perfora el orden público laboral y le estaría otorgando, en este caso, a la autoridad administrativa facultades que no posee, que son legislativas. No sé si contesté la pregunta, pero... Bueno, vamos viendo qué nos dicen los compañeros por acá por el chat. Acá, en relación a esto, también nos contesta, bueno, nos mandan saludos de República Dominicana, de Conatecas, y nos comenta el compañero, o la compañera Ferlice, nos dicen aquí que recientemente se han firmado 15 convenios colectivos en Calabaja, salvo 2, esto en el caso de Argentina estamos hablando, ¿no? Salvo 2 marítimos y de los fidereros, ¿será? El resto fue con reducción salarial. Entonces, bueno, se nos presenta esta cuestión de cómo las normas y la negociación, y creo que de alguna manera eso es lo que las dudas que van surgiendo. Bueno, hay otra compañera que establece, o nos comenta acá que la CGT actúa en contra de los trabajadores. Bueno, cómo la negociación en realidad tiene que ver con esto de la relación de fuerza y cómo las normas internacionales también son herramientas para poner en la disputa de la relación de fuerza sindical, pero que no son menores, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de normas que garantizan la libertad sindical, de normas que garantizan la negociación colectiva, más allá de que en los hechos la negociación colectiva no se dé como los trabajadores esperan y necesitan y reclaman, lo importante es saber que hay una disputa ahí en la que el actor sindical y la clase trabajadora organizada está legitimada. No sé cómo lo ves eso, qué aporte nos puedes hacer en relación a eso. No, yo creo que, a ver, me parece que si uno comenzara a pensar, digo, esto que no sé si sos un compañero o una compañera, Ferlice, perdón, así que voy a tratar de hablar en neutro, también ayornándome, porque me parece que el lenguaje es importante. Lo que creo es, lo que aquí podríamos discutir, y también desde la perspectiva de los convenios del OIT, es los representantes, la representación real en el lugar de trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo ser representante que ser representativo. Entonces,
habría que preguntarse es si la actual composición de la Confederación General del Trabajo, que firma un acuerdo de este tenor, realmente responde a los cánones de libertad sindical que impone el convenio 87 y el 98 de la OIT, ¿no es cierto? Si realmente esa confederación es representativa de la voluntad de las personas que componen la base de la misma confederación. Digo, lo mismo esto cabe para cualquier central de trabajadores y de trabajadoras y para cualquier sindicato de base. Esta es mi opinión, pero creo que, o sea, como digo siempre, una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que de hecho se hace. ¿Podrían firmar a la baja? No, no deben firmar a la baja porque la norma expresamente lo prohíbe. Ahora bien, se hace. ¿Por qué? Porque se especula con el tiempo y los efectos que yo, para poder conseguir que la justicia anule un acuerdo colectivo, porque es algo que, digamos, como se dice en derecho, es la última ratio, ¿no es cierto? Ningún juez, ninguna juez quiere declarar la nulidad de un acuerdo colectivo porque es considerado muchas veces como un acto de injerencia de la autoridad pública, que bien sabemos que también está prohibido en la vida interna de las organizaciones sindicales y en esta dinámica que tienen con la patronal. Entonces, es muy difícil porque los procesos judiciales llevan un tiempo. Me parece que se cortó el audio, Mariana. A ver, espera un segundo. Se cortó el audio. A ver si estás... Fíjate si podés corregir el mute. Me parece que entró en mute tu usuario. ¿Podés hablar ahora? A ver, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Acá me dijo que vos me silenciaste, así que ojo con la escritura, por favor, te pido. Yo estoy silenciando a todos los participantes para que te escuche legítimamente tu voz. Perdón, no sé en qué parte me quedé, pero lo que quería decir es que finalmente el tiempo que puede transcurrir entre la declaración de nulidad de un acuerdo colectivo, digamos, genera efectos adversos que son difíciles de revertir. ¿Ya estoy bien o quedé? Ahora no te escucho a vos. Pongo un muteo para que vos puedas hablar, porque si aparecen muchos audios, se ensucia el audio y no se te escucha bien. Entonces, bueno, esto era un poco lo que decía, que en realidad yo entiendo que no, digamos, que por lo menos desde la hermenéutica jurídica y de lo que dispone la norma en la Argentina, ese acuerdo sí perfora el orden público laboral y tranquilamente podría declararse su nulidad. Bien. Bueno, acá saludan de Avión de Montevideo, como para ver que no somos solo argentinos los que estamos, hay gente dominicana, de Uruguay. Y nos comenta acá un compañero que sí es argentino de Buenos Aires, nos dice que es judicial bonaerense, y nos comenta que el sindicato firmó un convenio para regular el teletrabajo con la Corte Suprema. ¿Sí? Se trata del primer acuerdo regulatorio de esta modalidad laboral en el sistema judicial. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto, respecto al teletrabajo, que es algo que también surge en este contexto de pandemia, ¿no? Y cómo aparece la necesidad de regular las relaciones laborales en esta nueva modalidad? Bueno, el teletrabajo es algo como muy nuevo, ¿no? O sea, porque no es lo mismo ni que el trabajo a distancia ni el trabajo a domicilio, es como una nueva variedad, así como el COVID es una nueva variedad del SAR, el teletrabajo viene a ser una nueva modalidad laboral de la cual no hay nada. O sea, yo considero que debe responder a las mismas garantías y a los mismos derechos que tiene todas las modalidades de trabajo anteriores. Me parece central que la regulación sea por la vía de la negociación colectiva, ¿no? Con la intervención activa y presencial de las organizaciones sindicales que defienden los intereses individuales y colectivos de esas personas que trabajan en esos sectores.
porque es nuevo para todos, pero yo considero que el empleador siempre está, ¿no es cierto?, un paso más adelante, por lo menos en lo que hace a la fechoría respecto de las personas que trabajamos. Se me ocurre en relación al teletrabajo que está esta cuestión, o sea, la negociación colectiva obviamente es el instrumento por el cual se llegan a los acuerdos, ¿no? Y requiere de cierta presencialidad o en casos extremos como la pandemia, bueno, se pueden activar mecanismos virtuales. Pero pienso que el resultado de la negociación colectiva es el convenio colectivo de trabajo y ahí, como un tema relacionado, si queremos, los convenios podrían incluir cuestiones regulatorias respecto a esta modalidad, porque, digamos, implica una situación anómala que no es la misma del trabajador en su lugar de trabajo, con otras circunstancias respecto a la dedicación, a la carga horaria, al espacio de trabajo, a las herramientas de trabajo, ¿no? Ahí hay unas cuestiones que, en caso de activarse los mecanismos de negociación colectiva, debieran tenerse en cuenta, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá en la Argentina la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en la actualidad son del año 75. ¿Sí? Hay pocos convenios colectivos de trabajo, no es que no existan, pero quiero decir que son los menos, que han sido firmados o acordados o convenidos con posterioridad del 75. Entonces, yo creo que este marco, este contexto en el que estamos viviendo tan excepcional, creo que nos impone a las organizaciones sindicales la necesidad más urgente, porque no es que no la había antes, pero sí de incorporar estas nuevas modalidades, esta nueva modalidad, particularmente el teletrabajo, a los convenios colectivos. Digamos, yo siempre pienso en primera persona, es un vicio, pero digo, es como pensar en las licencias en el Estado. Bueno, hace mucho tiempo el régimen de licencias para los trabajadores y las trabajadoras estatales está vetusto. Entonces, hace por lo menos 15 años que estamos tratando de discutir licencias. Bueno, el movimiento feminista nos impuso en la agenda la necesidad de repensar las licencias, por ejemplo, para gestantes y no gestantes. Bueno, me parece que en este mismo marco hay una nueva cuestión que exorbita esa agenda que tenemos las organizaciones sindicales, que es justamente la modalidad del teletrabajo. Creo que es imperioso incorporarla a las convenciones colectivas, porque no pueden estar exenta del control y la veeduría gremial. No sé si algún compañero o compañera quiere tomar la palabra. Sí, No yo, tenemos... ¿se me escucha? ¿Ahí? Sí, adelante. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Rivas, soy músico, soy integrante del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, justamente. Y hablando del tema del teletrabajo, justamente a la doctora le quería preguntar, nosotros somos un caso bastante especial porque somos los primeros que hemos cortado y quizás los últimos que volvamos al trabajo por el tema de estar en un teatro. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Que entremos en un trabajo. O sea, el tema del teletrabajo hoy se nos está dando a partir de la grabación de videos que estamos subiendo constantemente de diferentes organismos. Yo estoy hablando de organismos de la nación, ¿no? La ciudad se maneja con otro estado. Una de las consultas que te quería hacer es sobre lo que estamos nosotros peleando durante muchos años, que es el derecho a la imagen. El derecho a la imagen es fundamental para nosotros, la empezamos peleando. Yo soy integrante de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, y hace 19 años que soy su delegado, como también soy integrante del Sindicato Argentino de Músicos. Pero bueno, y delegado de UPCN Cultura también. A lo que vamos es lo siguiente, durante toda esta lucha integré también ATE durante muchos años. A lo que quería decirte es, durante muchos años peleamos el derecho de imagen. Estuvimos a punto de lograrlo con el gobierno anterior, pero no pudimos. Con este gobierno, lamentablemente, no tienen muchas ganas de seguir el derecho a imagen, más con la pandemia que acaban de decir. Pero una de las cosas que siempre me hacían hincapié era que había una ley por la cual los empleados públicos teníamos que ceder el derecho de imagen.
He preguntado a abogado laboralista, he preguntado al Ministerio de Trabajo, nunca la pude encontrar ni nunca lo pude saber. No sé si vos sabés algo sobre eso. Es difícil el tema del derecho de imagen en la ciudad, sí está dado, por lo menos en las orquestas como la Filarmónica y el Teatro Colón, sí está dado por un pago que se le hace complementario, que no se llama derecho de imagen, sino se le llama exposición escénica, o sea, por subir al escenario. Eso a nosotros no nos ha pasado. Nosotros logramos un plus, pero no fue, como vos decías, llegado a la legalidad, como nos explicaste. La prohibición y tolerancia la pasamos, pero no llegamos a la legalidad. Nuestro anterior ministro no lo quiso hacer, que fue Abeluto. La pregunta es, ¿tenés idea si existe eso que nos tanto imponen, que es el hecho de, para un derecho de imagen de un empleado público, para utilizar su derecho de imagen, ¿existe en algún lugar que el Estado sí lo puede utilizar libremente? Termina la pregunta, no sé si me... Hola. Sí, perdón, había silenciado el micrófono, pero hasta que llego a encontrarlo es difícil. Mira, en este momento no podría contestarte. Recuerdo que existe la ley de propiedad intelectual. Eso, la ley de propiedad intelectual, que creo que es la 11723, pero puedo estar diciendo mal el número, porque lo estoy diciendo medio de memoria. En algún momento también me resuena el tema como que lo escuché y lo leí. Con lo cual no podría responderte si existe o no la norma. Te puedo averiguar si te interesa, digo. Me interesa muchísimo porque es una cosa que estamos peleando muchos en la parte del Estado. Lo que sí creo es lo siguiente. Esto es, ¿no es cierto?, la colisión de derechos, lo que está en juego. Vos tenés una fuente creadora de norma, como es la autonomía colectiva, que de eso empecé hablando con la pandemia, que viene a ser, digamos, el fruto de la negociación colectiva, del acuerdo colectivo o el convenio colectivo, y otras son las facultades que tiene el Congreso de la Nación, en este caso en Argentina, para legislar algunos temas. ¿Qué temas? Porque también acá viene, digamos, nuestro sistema federal y representativo de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, hay cuestiones que son resorte exclusivo del Congreso de la Nación y materias que son de las provincias, ¿sí? Donde el Estado Nacional no debe legislar. Bueno, habría que ver si la imagen es un derecho personalísimo, por tanto, totalmente. Por tanto es un derecho inherente al ser humano y como tal es un derecho humano también, ¿no es cierto? Porque hace a la persona. Entonces habría que ver en ese juego de derechos si efectivamente se puede disponer de la imagen o no, cómo, y si tiene límites. Porque, ¿qué quiere? O sea, para tratar de darte una respuesta a un tema que particularmente no conozco y que no me gusta, digamos, hacer una interlocución por boca de jarro, dicho en criollo, digamos, ¿podría haber una prohibición? Sí, habría que ver en qué términos y qué facultades tiene quien prohíbe para hacer esa prohibición, ¿no es cierto? Bueno, en este sentido va mi respuesta. Digamos, a priori te diría, no veo... ¿Por qué? Porque en definitiva, más allá del derecho de imagen, es una expresión artística lo que está en juego, y la expresión artística como tal, ¿no es cierto? Toda actividad creativa del hombre es trabajo, entonces a veces hay que volver a la naturaleza de las cosas, en mi humilde opinión, para ver qué es lo que estamos discutiendo. O sea, ¿estamos discutiendo el fruto del trabajo o estamos discutiendo, no? O sea, porque... No es que vos estás en tu casa y entonces sos un youtuber, como dicen los pibes y las pibas ahora, y entonces exhibiste algo de tu vida privada. O sea, vos estás trabajando y digamos, en esa esfera, en ese aspecto de tu vida, que es el laborativo, hay algo de ese producido que se da que es vendible como mercancía. Así que, totalmente, claro. Que es disponible por un tercero. Bueno, entonces, ¿es un derecho patrimonial, como decía al principio, y por lo tanto individual y disponible, o es un derecho humano, por fundamental, universal e indisponible? No sé, habría que verlo. Habría que verlo y es una lucha que estamos llevando hace poco, y hace poquito se puso en vigencia un tratado, el Tratado de Beijing, que suscribió la Argentina hace muchos años y que ahora justamente salió, no entendí muy bien lo que salió porque lo leí muy por arriba, que para que el Congreso de la Nación lo trate y el Congreso de la Nación no lo está tratando, que justamente es la suscripción a ese derecho
de imagen. O sea, en realidad el derecho de imagen se terminó en el anterior gobierno paliando los magros sueldos que teníamos los artistas dentro del Ministerio de Cultura y tratando, como se dice, sacar una moneda de una manera u otra, pero en realidad tiene toda una fundamentación. O sea, vos mismo como lo decís, si a alguien se le saca una imagen por televisión, tiene el derecho a estar tapado, como de la misma manera que lo tenemos nosotros. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo artístico, el cual ya es bastante arduo, y por el cual, bueno, sería un debate. Yo sé que es algo muy puntual y puedo aburrir a otros compañeros, pero también es tener en cuenta que hay un sector que no nos pasa a nosotros, otros sectores del país lo han resuelto, siempre con una remuneración de ese derecho. Hay un reconocimiento del derecho por parte del Estado, pero no llegó a la parte esa legal que vos tanto hablás, no se llegó a legalizar, solamente se llegó a reconocer en URs, se podría, en pago de URs, pero que ahora tampoco la están pagando, o sea, así que tengo muchos años en el ámbito público y bueno, vos calculo que sabrás muy bien de lo que estoy diciendo. Pero bueno, muchas gracias desde ya por la respuesta. Apago el micrófono. Acá estamos entrando a los últimos 15 minutos de la videoconferencia. Tenemos algunas consultas acá por chat. Bueno, nos dicen, a ver si no me perdí, creo que es Tania Verdes de la Patagonia, dice, nos dice, bueno, que si el teletrabajo puede ser una forma de quebrar la negociación colectiva, ¿no? Supongo que se refiere a la idea de los trabajadores aislados. Y por último, nos saludan de aquí, desde Chile, nos dicen, bueno, desde la región de Tarapacá, y nos dicen que, bueno, normalmente los convenios de OIT son letra muerta, que no se aplican, ¿no? A pesar de que los países lo suscriben, y nos consulta si una organización de base puede hacer reclamos a la OIT. En el caso, este compañero o compañera pertenece a la ANEF, a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, pero nos pregunta si una agrupación de base puede reclamar ante la OIT. Entonces, dos consultas pasando en limpio, una que habla sobre el teletrabajo como forma de quebrar la negociación colectiva y otra que pregunta sobre si una organización de base puede apelar a la OIT para que se respeten sus derechos sindicales. Bueno, voy a empezar por la de la compañera, porque me resulta más sencillo de esta forma. Creo que más que una forma de quebrar la negociación colectiva, creo que el teletrabajo nos impone como trabajadores y trabajadoras la necesidad de pensar nuevas formas de organización, porque lo que deberíamos poder pensar es cómo hacemos para estar relacionados, para vincularnos cuando no tenemos contacto presencial y cotidiano, ¿no? ¿Cómo logramos la organización del sector de trabajo de forma virtual y no presencial? Creo que, digamos, que hay más oscuridades que certezas al respecto de esto. No creo que el teletrabajo necesariamente suponga el quebrantamiento de la negociación colectiva. Creo que va a significar o se va a traducir, sí, en realmente una dificultad para organizar los sectores laborales y además para llevar adelante una negociación colectiva, porque yo pienso desde la praxis, ¿no? Digo, bueno, cuando discutimos un convenio colectivo de trabajo, la organización lo elabora con sus trabajadores y sus trabajadoras, eso se somete o tiene un equipo técnico que piensa con los trabajadores y las trabajadoras de ese sector cuál es la mejor carrera laboral, cómo debieran ser las condiciones de trabajo, cómo debiera ser la remuneración por ese trabajo o por esos trabajos, y en función de eso se elabora un proyecto que después se discute, ¿no es cierto?, con el empleador, en este caso el Estado. Digamos, esto en un mundo ideal, ¿no? Si yo les contara lo que sucede en la Argentina, debiera decir, bueno, viene el Estado empleador con un proyecto de convenio colectivo de trabajo, porque esta es la realidad, y sobre eso la organización sindical trata de lograr conquistas y avances en el marco, en el corset que nos impone la patronal, porque la correlación de fuerza no da para otra cosa, también debiera decirlo en honor de la verdad.
Pero en este juego, ¿no es cierto?, que puede ser de una forma, de otra, o en un mix, lo que uno podría pensar es, bueno, si ahora perdimos las asambleas como espacios de deliberación, porque, bueno, está bien, quizás y posiblemente las asambleas puedan hacerse en forma virtual, bueno, vamos a tener que repensar eh, todo el ejercicio de estos derechos, no solamente el de la negociación colectiva. Por eso yo empecé diciendo, a mí me parece que vos podés suspender tranquilamente la libertad de circular para evitar, porque la salud, porque, a ver, porque sin vida no hay ningún otro derecho. Si nos morimos no vamos a poder hablar ni de salud, ni de negociación colectiva, ni de ejercicio de la industria, ni de la libertad de contratar, o sea, no vamos a poder hablar del resto de los derechos, porque tenemos que estar primeramente vivos para poder discutir otras cuestiones. Entonces, bueno, está bien, es necesario, digamos, minimizar la circulación de personas para minimizar los efectos de la enfermedad, está perfecto. Ahora, tenemos la tecnología y la innovación para poder, digamos, implementar otros mecanismos. Sí, posiblemente mecanismos que no eran los que veníamos utilizando hasta el día de la fecha. Entonces, yo no creo que necesariamente se traduzca en quebrar la negociación colectiva. Creo que los trabajadores y las trabajadoras debemos imponer la necesidad de discutir colectivamente las condiciones actuales de trabajo. No resignar y decir, ay, bueno, nos vamos a morir, nos quedamos en casa. Por eso cuando el compañero trabajador de la ciudad de contaduría, Eduardo, me dice, bueno, no se puede movilizar. Bueno, yo creo que esas son discusiones que se tiene que dar el movimiento obrero, no las puedo dar yo desde mi humilde herramienta laboral que es el derecho. Yo tengo una posición política al respecto, pero bueno, digamos, no puedo hablar en nombre de la clase trabajadora del país, menos del internacional. Sería un acto de arrojo, pero sí creo que de ninguna manera nos podemos quedar quietos y ser tan obedientes. O sea, no, el patrón y el capital no van a velar por nuestros intereses, somos nosotros los que tenemos que ponernos al frente de esta batalla. Digo, problemas concretos. Hoy las trabajadoras y los trabajadores de la salud, yo creo que del mundo entero, están trabajando en condiciones, no sé si me quedo cosas, infrahumanas. A ver, no hay elementos de seguridad, no hay condiciones de higiene. ¿Eso dónde se resuelve? Eso se resuelve en el conflicto y, digamos, en la negociación colectiva, no se resuelve en otro ámbito. Lo mismo hoy. Bueno, la mayoría de los empleados y las empleadas del Estado Nacional están haciendo teletrabajo. ¿Dónde está regulado? La Convención Colectiva de Trabajo para la Administración Pública Nacional no prevé el teletrabajo como forma. Y si uno fuera la letra muerta, diría, bueno, no está cumpliendo la jornada de trabajo, por tanto, puede considerarse, no sé, incurso en abandono de trabajo, inasistencias injustificadas y disponer las cesantías, digamos, ¿no? Después uno puede decir, bueno, había un decreto, está bien, pero como digo, siempre esa tutela la que nos da el derecho, porque, digo, si volvemos al inicio, el derecho es un discurso y justifica una distribución de poder en una foto de una sociedad en un momento determinado. ¿Y quién tenía la sartén por el mango? Y la tenía el capital, no la tenía el laburante. Entonces, bueno, ese es el derecho que tenemos humanizado, si queremos, ¿no es cierto? Bueno, no podría decir, bueno, es este capitalismo humanizado que nos hace la vida un poco más tranquila a todos y entonces vamos como, ¿no? Pero, digo, no podemos ceder no solo nuestros derechos por supuesto, pero nuestras banderas, digo, la negociación colectiva debe existir y con mayor ahínco ahora en este momento, en este contexto de emergencia, no con menor ahínco. Insisto, el Ministerio de Trabajo, por lo menos en la Argentina, los conflictos los gestiona en forma virtual. Miren, yo he tenido audiencias por Zoom, que no sabía que era Zoom. Sí, es más difícil dar discusiones, les confieso que no es lo mismo cuando uno está en una conciliación obligatoria presencial, porque bueno, porque en general las voces se solapan, que esto, ¿no? Aprender del respeto de silenciar el micrófono para terminar de escuchar la intervención de la otra persona y después dar la propia. Les diría que a veces parece un poco más civilizado. Y en relación a la segunda pregunta, Nacho, me lo olvidé, pero si me ayudás. Sí, lo que decía la compañera de Chile tenía que ver con que a veces los convenios colectivos, los instrumentos internacionales, los convenios de la OIT,
se suscriben por los países, pero no se respetan. Entonces preguntaba si una organización de base, una organización sindical de base, puede reclamar a la OIT por su cumplimiento. Y acá se me ocurre que tal vez lo podemos relacionar con algo que trabajamos en el encuentro, que es la situación de Guatemala en relación a la violación de los pactos colectivos y la judicialización de ese tema, porque digo cuál es el enfoque, a ver vos cómo lo pensás. Claro. Pero digo, las normas en realidad son herramientas a disposición. Hay una cuestión formal que es la vía de reclamación, y ahí podemos ver qué utilidad y qué operatividad tiene esa vía de reclamación, y después otra que es una herramienta como para poner, vos decías, el derecho es un discurso, bueno, como para poner a favor del discurso propio. No sé cómo lo ves en estas situaciones, ¿no? Digamos, un sindicato de base que ve que su derecho es vulnerado, a pesar de que una norma internacional lo reconoce, cuál es su vía de reclamo, cómo operan los convenios, tal vez, eso sería bueno pensarlo. Yo creo particularmente, ¿cómo se llama la compañera? ¿Sabemos? Bueno, no sé si es compañero o compañero, el usuario es Dos Fuentes Díaz, la verdad que es compañera y no vemos los mails y no vemos los nombres, pero si nos aclara por ahí en el chat sabemos quién es. Respecto a esto, sí, en general, por eso decía, me parece que primero la norma es un marco, ¿no? Es decir, David Fuentes Díaz, perdón, Mariana, David Fuentes Díaz es un compañero. David, perdón, gracias David, disculpa, no te quería decir compañera porque no sabía. La letra es un marco, es una regulación concreta. Ahora, letra muerta, sí, es lo que sucede, porque a ver, el derecho es vacío si atrás de eso no hay contenido, si atrás de eso no hay organización. Respondiéndote concretamente, David, a tu pregunta, sí, claro, puede la asociación hacer la reclamación ante el OIT por un incumplimiento, porque si mal no entiendo, sos un organismo estatal, o sea que la denuncia sería contra el Estado chileno. ¿Por qué? Porque digo, lo importante es pensar quién incumple el convenio, en este caso internacional, o sea, ¿no? ¿Quién es el objeto de la denuncia en este caso? Porque eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Yo digo, cuando vos sos trabajador o trabajadora del Estado, quien tiene obligación de cumplir la norma para la que se obligó previamente es el propio Estado. ¿Sí? En tu caso el Estado chileno, en nuestro caso el Estado argentino y el resto de los compañeros, cada uno su país, en el caso que hayan ratificado los convenios de la OIT. Acá la construcción jurisprudencial que han hecho los tribunales en la Argentina es que no solamente son aplicables a la Argentina los convenios que son ratificados, sino los convenios en general de la OIT, ¿no es cierto? Lo que hacen a los derechos humanos fundamentales. Entonces, yo digo, ¿se puede reclamar? Claro que se puede reclamar, ¿sí? Es un derecho. Y respecto de si puede reclamar, que estoy viendo que acá pusiste, porque justo sos el último, su organización de base o la superior, eso depende de lo que disponga la norma interna. ¿Sí? Acá en la Argentina reclama la organización de base, no requiere que lo haga la central, pero eso volvés al convenio 87 de la OIT cuando habla de los estatutos, de la voluntad constitutiva de las organizaciones sindicales. Hay que ver qué dice cada estatuto de cada organización de base. La respuesta a esa pregunta que vos me estás haciendo la vas a tener en tus propios estatutos y en la ley que rija la vida de las asociaciones sindicales en Chile. No te la puedo dar yo porque no, porque eso es muy local. Pero bueno, en principio en la Argentina quien reclama es la entidad de base, ¿sí? Pero reclama contra el Estado argentino, en este caso, no contra el empleador. El Estado puede tener distintas obligaciones. Algunas son cuando es Estado y empleador, como pasa para los trabajadores y las trabajadoras del Estado, y otra es cuando el Estado debe adoptar medidas adecuadas tendientes a, ¿no? Estas medidas de acción positiva respecto a garantizar algunos derechos, esto cuando hablamos, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras del sector privado. Nosotros no vamos a ir a denunciar que el grupo Techín, ¿me entendés? Y tal o cual cosa al OIT. En todo caso, nosotros podemos denunciar al Estado argentino porque incumplió su deber de adoptar medidas de acción directas tendientes a erradicar la discriminación en el ámbito laboral. No sé si fui clara con la respuesta. Bueno, estamos superando el tiempo que nos propusimos, así que vamos a darle un cierre a esto. Por ahí una breve acotación, si bien no refiere al convenio de negociación colectiva. Hola. En el 154 aparece una consulta de República Dominicana respecto a reclamos que tienen los trabajadores
con sus administradoras de fondos de pensiones. Hola, buenas tardes. Sí, aguardame que paso esta consulta y nos pregunta si la OIT, si se puede obtener apoyo de la OIT en ese reclamo con las administradoras de pensiones. Te dejo esa consulta y habla un compañero más y ya vamos dando el cierre. ¿Quién es que habla? Antonio Martínez, de la provincia de Misiones. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo le va? Una consulta a la doctora, ¿no? Quisiera, en realidad, en una pregunta, o sea, en dos preguntas sé uno. En el convenio internacional de trabajo, ¿no? Porque ahora encontramos realmente con un problema grave el tema de los riesgos de trabajo, la ART y la norma de insalubridad laboral, que son por dos enfermedades que avanzan, dos enfermedades profesionales que realmente nos lleva hace mucho tiempo, no solamente a nuestro país, sino yo creo que al mundo, como el tema de los dengue, el tema de los mosquitos y el tema del coronavirus ahora, que es una pandemia internacional mundial. Entonces la pregunta es lo siguiente: esta ley que se aplicó para otras instituciones en la provincia de Misiones, que es la ley 24.241, donde dice que se renumera el 100% de todas las actividades riesgosas, o también el tema de exigencia de tener una ART, los empleados públicos, tanto estatales, creería que también los privados, si esto realmente se discutió en una norma internacional para realmente exigir a los gobiernos para que esto sea una medida contundente para todos los trabajadores del país, ¿no? O del mundo. Sí, tenés muchas normas internacionales que imponen al empleador el deber de indemnidad, ¿no? De preservar la integridad psicofísica del trabajador y de la trabajadora. Igual eso no es problema. Después, si cualquiera de ustedes tiene cualquier duda que yo puedo ser de ayuda y colaborar, Ignacio puede darles mi correo y me escriben y seguimos en contacto. Digo, para que no se desespere, pero vea, concretamente con su pregunta, sí, la declaración de insalubridad y la incorporación en el listado de enfermedades profesionales del COVID-19 es un avance, es insuficiente porque está comprendido solo para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, pero no es un agente de riesgo que solo a quienes trabajan en el sistema de salud. Esto en la Argentina, ¿no es cierto? No sé cómo lo habrán regulado el resto de los países. Porque acá hay personal que trabaja en la recolección de residuos o que trabajan en la distribución de productos alimenticios que también están expuestos al agente de riesgo, ¿no? No es solamente a quien trabaja en un hospital. ¿Transporta también? Claro, por supuesto. La humanidad estamos expuestos. Mire, yo le quiero decir, para mí el COVID-19 ha puesto sobre la mesa de una forma lapidante que como dije hace un ratito, y en cuestión, ¿no? El tema de la soberanía y de los límites políticos, las fronteras, digamos, el efecto globalizador no es solamente un efecto económico, también es un efecto social, ¿no? Claro. Si se quiere, porque no responde, o sea, cruza la frontera igual, aunque usted no quiera. No lo puede contener, y hoy no hay vacuna, no hay medicación, no hay nada. Hoy la única herramienta que tenemos es la prevención y el aislamiento. Entonces esto nos hace repensarnos como sociedad, ¿no? Digamos, nos hace repensarnos nuestras formas de producción y entonces empezamos a discutir con mayor fuerza sobre el teletrabajo, nos hace pensar en nuestras formas de vinculación y entonces empezamos a replantearnos esta cosa latina que tenemos como sociedad, ¿no? Que necesitamos el contacto físico para sentirnos más acompañados. Bueno, creo que a todos nos atraviesa y nos impone un nuevo escenario donde tenemos que sentarnos a pensar, o por ahí movernos, porque estamos muchos sentados también en este tiempo de COVID. Una última pregunta, doctora. Una última pregunta. Yo lo escucho. El tema de teletrabajo, yo creo que eso tampoco no es una legalidad, o sea, nunca se discutió. Ahora con esta cuestión de pandemia que están surgiendo esta tarea, también no está visibilizado en los convenios colectivos ni nacional ni internacional. Me parece que eso también tiene que empezar a analizarse para discutir ese tema, ¿no? Claro, claro que sí. Esto ha alterado la agenda de las organizaciones sindicales y también de las patronales, no se crea.
Creo que esto ha invertido el orden de prioridades para muchos. Creo que para las patronales ha reflotado una vieja idea porque creo que es más fácil, ¿no es cierto?, esto que decía, más difícil la organización del movimiento obrero con el teletrabajo que en forma presencial. Pero también va a ser repensar las unidades de producción. ¿Cómo se van a armar los sectores de trabajo a partir de ahora? Que no va a haber sectores, en los términos en los que nosotros conocíamos, ¿no? Quiero decir. Claro. Como el teleestudio también, ¿no? Claro. Como estamos haciendo acá, telestudio, formación virtual. Obvio, tal cual. Claro que sí. Bueno, creo que llegamos al final, seguramente quedan más consultas, así como la doctora acá Martino nos ofreció, pueden hacer las consultas a través del espacio de consultas del campus en cada comisión y nosotros se las transmitimos y bueno, de alguna manera tratamos de consultarlo. Les agradecemos a todos, fundamentalmente, bueno, Mariana, muchas gracias por esta comunicación, por bueno, darte este tiempo, y a todos y todas los que se conectaron hoy, que es nuestro día, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, también muchas gracias, y bueno, feliz día para todos, ¿sí? Y seguimos conectados por el campus. Bueno, gracias a ustedes y también feliz día de lucha para todos y para todas en cada uno de sus países. Les mando un cariño. Gracias, doctora. Gracias. Cuídense.